Buenas Vamos, tardes, ingeniero. buenas tardes, buenas tardes. Vamos continuando con lo que habíamos quedado. Voy buscando el ejercicio que estábamos viendo y les comparto esa pantalla. Habíamos visto la última clase, este enunciado. Tengo en pantalla compartida, lo voy a poner en modo presentación. El enunciado decía esto, dadas las siguientes vistas, y habla de una vista superior, una vista lateral derecha. Nos pide realizar el dibujo isométrico, por un lado generar el isométrico, y lo que es la vista seccional frontal, esto que está en mayúscula, es parte de esta unidad de cortes y secciones. Seccionar piezas, cortar piezas, partir piezas. Nos pide que trabajemos a una escala 1.5 en 1. Este ejercicio va a manera de que vamos practicando lo que es la materia. Nos dice que las unidades están en pulgadas, de los datos están en pulgadas, y la acotación que vamos a realizar a nuestro dibujo nos pide en pulgadas. Esta era la vista superior. Algunos datos para esta vista superior se los tenía que sacar del dibujo ilustrativo que está en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, la medida desde este punto hasta este punto, si ustedes visualizan aquí, no la tienen esta medida. Si ustedes visualizan en los datos que tenemos acá, no tenemos la medida de este punto a este punto, o lo mismo que es decir, desde este punto hasta este punto. Pero en esta siguiente diapositiva, aquí sí está ese dato. En este dibujo que es solamente ilustrativo, no es necesario dibujar esta pieza partida, por si acaso. Esta pieza partida no es necesario dibujar, pero sí en esta pieza está ese dato. Desde este punto hacia este punto tenemos una medida de 2,1316 de pulgada. La medida desde este punto hasta este punto. Después esta altura es media pulgada o un medio de pulgada, y la altura máxima, la altura total es igual a 1,7 de pulgada, desde aquí hasta la base. Aquí teníamos esta que es la pieza, perdón, esta que es la vista de lo que es en proyección ortogonal, que corresponde a la vista lateral derecha. Es una especie de rectángulo que se ve por fuera, tiene algunos detalles. Por aquí se ve esta base que corresponde a esta altura. Después aquí sabemos la medida de lo que es este orificio, la parte abocardada, la parte ancha, tiene una profundidad de media pulgada, los diámetros están en esta vista de aquí. Nos dice que este orificio se va a taladrar a 13/16, esto es el diámetro, y se va a abocardar, quiere decir ensanchar hasta cierta profundidad, desde la superficie hasta una profundidad de media pulgada, con un diámetro de 1,5. Vale decir, desde aquí medido este el diámetro es 1,5, la profundidad es media pulgada, y el hueco, que es la parte más chica, va taladrado pasante con un diámetro de 13/16. Esa es la información que nos brinda en esa vista. Entonces tenemos esta medida, esta profundidad, este diámetro 13/16 de esta parte hasta abajo. ¿Qué detalle más tenemos? Este vértice corresponde a este vértice de aquí, y obviamente como esto es simétrico, también le corresponde a este otro lado. Estas dos líneas llenas que tenemos por aquí corresponden a estos vértices que nos muestra aquí esta parte de la pieza. Lo mismo, como es simétrica, al otro lado corresponde. Lo que vamos a hacer hoy, bueno, la clase anterior nos dedicamos a dibujar estas vistas, a dibujarlas a escala. A manera de práctica se les ha pedido que lo vayan trabajando a escala. Sigo insistiendo, si alguien no lo realizó a escala, no lo tiene los dibujos a escala, puede que tenga el tiempo y a lo largo de la clase de hoy reháganlo si no lo tienen a escala. Este dibujito nada raro que nos sirva para lo que es la nota del segundo parcial. Así que, por favor, quienes estén pensando no trabajarlo a escala, repensemos la cosa y trabajémoslo a escala.
El dibujo es bastante largo, el isométrico es muy trabajoso de generar. Toda la clase de hoy vamos a dedicarnos a ir generando ese isométrico. Entonces, como para estos dibujos ya se les dio el tiempo en la anterior clase, pasamos hoy a ver la resolución de este ejercicio, que es la elaboración del isométrico y la generación de la vista seccional lateral derecha. Esa vista seccional lateral derecha, aclaro, no es, por favor atiendan esta partecita, no es el dibujo del isométrico partido, lo que ilustra en esta imagen, no hace referencia a esto. La vista seccional lateral derecha es una proyección ortogonal, así como esta de aquí, más o menos en dos dimensiones, pero con la particularidad que hace contacto con el plano de corte, se proyecta rayado y todo lo que corresponda. Bien, vamos a visualizar eso. Antes de eso, comentarles, no he estado pudiendo revisar sus parciales, pero en la medida que los vaya revisando, parciales y prácticos, se les va respondiendo. Entonces, no sé si hay dudas hasta aquí, por favor, para pasar a ver la resolución de este ejercicio. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se entiende, ingeniero? Continuemos, ingeniero. Excelente. Vamos viendo entonces la resolución. Número 2, en cuanto a lo que son cortes y secciones. El enunciado me dice que me da las vistas ortogonales principales, en este caso una vista superior y una vista lateral derecha. Las vistas me las está acotando en pulgadas. Entonces me pide que trabaje el dibujo isométrico y además la vista seccional frontal, que es lo que nos queda después de cortar la pieza por la mitad, según se aprecia en la vista superior por donde pasa el plano de corte. Me dice cortamos la pieza y realizamos la vista seccional frontal. Las acotaciones a las que vamos a trabajar en el dibujo se acotará en pulgadas y la escala que nos pide 1.51. Lo primero que hacemos es dibujar nuestro sistema de eje isométrico. Nuestro sistema de eje isométrico, una línea inclinada hacia la izquierda con un ángulo de 30 grados y la otra línea inclinada hacia la derecha igual con 30 grados, y sobre la vertical tendremos el tercer eje isométrico. Sobre este sistema de eje isométrico dibujamos nuestro volumen con las dimensiones máximas. ¿Cuáles van a ser las dimensiones máximas? De frente tenemos una medida de, me fijo en el dibujo, 4,3 de pulgada. Ese 4,3 de pulgadas lo llevo a centímetros para poder trabajar, ya que nuestro instrumento, nuestra escuadra, tiene las divisiones en centímetros. Para poder dibujar 4 enteros con 3/8 de pulgada, divido 3 dividido entre 8, me da de forma decimal 0,375. A eso le sumo la parte entera, que son las 4 pulgadas, entonces voy a tener 4,375 de pulgadas. Lo llevo a centímetros por 2.54, multiplico ese valor y me va a dar 11.11. Marco los 11.11 de mi regla, que me va a dar por esta ubicación, y hago ese trazo de 11.11. Hago este trazo desde este punto hasta este punto de la vista frontal. Si esto voy a acotar, si se trata de acotar, esta acotación, que debe ser en color verde, si quiero acotar esta dimensión máxima, que según mi regla son 11.11, ustedes para dibujar a escala tendrían que multiplicar por 1.5
tendría que verse 11.11 por la escala que estamos trabajando, 1.511, tendría que verse de 16.6 desde aquí hasta aquí, pero a la hora de acotar me dice que lo acota en pulgadas. En pulgadas va a ser 4 con 3/8 de pulgada. Esa es la acotación. De forma decimal dijimos que 3 dividido 8 más 4 enteros, que son los 4,375 pulgadas, o lo mismo parte entera y parte de fracción, 4 con 3/8 de pulgada. Sigo la otra medida para este lado. La otra medida para ese lado es igual a 1 con 3,16. 3 dividido entre 16 más 1 es 1,18. La mitad por 2 son 2,375. 2,375 para este lado. En pulgadas. Eso lo llevo a centímetros para poder trabajar. Son los 603 centímetros. Y si acoto, coloco la acotación de este lado, tendría que acotar por aquí, además de que se vea el dibujo más grande por la escala. Tendría yo que acotar, si acoto en pulgadas, 2,375. 2,375 estamos hablando en pulgadas. Estamos hablando en pulgadas. 2,375. Esta parte, si lo queremos expresar como en fracciones, 3,16 por 2 va a ser como 6,16. Esto es lo mismo que anotar 2 pulgadas y 6 sobre 16, si lo queremos expresar como quebrado. Y la altura, para esta parte, la altura máxima que tiene la pieza, según el dibujo nosotros podemos apreciar de que la altura máxima es 1,7/8. ¿Qué es lo que hago? 7 dividido entre 8, me lo muestra de forma decimal, es 0,87. A eso le sumo la altura que es el quebrado de 1 y me va a dar 1,875. Esto lo llevo a centímetros, multiplico por 2,54 y me da 4,76. Ustedes, para trabajar a 1.5 de la escala, lo multiplican por 1.5 y les va a dar una altura que tienen que medir en su regla de 7.14. Pero se va a anotar la medida que indica el plano, que es 1 pulgada con 7/8. Bueno, yo voy a darle la altura.
tener el volumen con las dimensiones máximas. Control de medidas a 11.11. Y cierro aquí el volumen con las dimensiones máximas. Este simplemente es nuestro volumen con las dimensiones máximas. Voy a acotar para que quede claro cuánto es la altura máxima. Voy a acotar aquí al lado. La altura de este nuestro volumen con las dimensiones máximas va a ser igual a 1,7 octavos en pulgadas, 1,7 octavos de pulgada. Este es el volumen con las dimensiones máximas. Después que voy quitando lo que no es parte de la pieza. Por un lado tengo aquí una medida de 2,13/16. Son 2,8125 pulgadas. Lo llevo a centímetros, son como 714 por la escala, ustedes lo multiplican por 1,5. Voy a ir quitando lo que no es parte de la pieza. Lo que no es parte de la pieza tenemos más o menos esta parte se quitará. Esa parte se irá quitando. En la base, en esta parte de la base tengo una altura igual a media pulgada. Media pulgada en forma decimal. Bien, hago una pausa en el dibujo en esta parte. Fíjense lo que nos indica el procedimiento para generar dibujos en isométrico. Sobre los ejes isométricos, que viene siendo el eje que va con una inclinación respecto a la horizontal, 30 grados hacia la izquierda, hay un eje vertical, que es el pequeñito que dibujamos aquí, y otro eje que tiene una inclinación hacia la derecha de 30 grados. Sobre este sistema de ejes isométricos, dibujo el volumen con las dimensiones máximas. Si veo de frente, por este lado, mide 4 pulgadas con 3 octavos, dimensión máxima. La altura máxima, 1 pulgada con 7 octavos. Y viendo desde la derecha, tiene una dimensión, la puedo escribir como fracción, que vienen siendo 2 pulgadas con 6/16, o es lo mismo que decir 2 pulgadas con 3 octavos, si esto se simplifica queda lo mismo, o si no también se lo puede expresar en pulgada, pero de forma decimal, no como fracciones, que sería 2,375 de pulgada. Creo que hasta aquí nadie tendría que tener problemas para poder generar este isométrico. Son 3 medidas, una medida por aquí, la altura y lo que mide hacia el lado derecho, y completamos el volumen. Después lo que vamos a hacer, todo el trabajo consiste en ir sacando, quitando lo que no es parte de la pieza. Para este dibujo tomen en cuenta que con estas medidas que tienen aquí,
no nos sirve de mucho. Y vuelvo a insistir, este dibujo se está trabajando, me corrigen por favor la escala a la que estamos trabajando, 1.5 en 1, ¿no? Sí, sí. Ya, excelente, gracias. Tomen en cuenta la escala es muy importante. Si bien es cierto, explicamos parte de la clase anterior, esta parte se llama 2 pulgadas con 6/16, pero por un tema de escala, esto se lo lleva a centímetros o milímetros, como le quede más cómodo, y eso que está en centímetros o milímetros lo multiplican por 1,5 porque es ampliación y se dibuja de ese tamaño que seguramente va a ser más grande de la idea que nos da esta medida de 2,616. Entonces, requisito para trabajar esto es irlo trabajando a escala. Todas las medidas se las lleva a la misma escala. No sé si se puede dibujar hasta aquí, cómo les va yendo para continuar con la resolución del ejercicio. Me confirman, por favor, si alguien tiene problemas con el dibujito, igual se le puede ayudar. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo les va yendo por acá? Bien, si no hay problemas para dibujar, vamos continuando. Voy silenciando mi micrófono y le doy continuar. De 0,5 por 2,54 son como 1,27. Lo llevan ustedes por 1,5 la escala. Dibujan 1,9 desde aquí hasta aquí. Voy quitando lo que no es parte de la pieza, simplemente lo que no es parte de la pieza se va quitando y me va quedando ahí. Controlo esta pequeña altura que tenemos aquí. Esta pequeña altura vale 1/2 pulgada. Esta pequeña altura que tenemos aquí. Sobre esto, fíjense, tenemos el volumen con las dimensiones máximas. Ya hemos quitado esta partecita. Me va quedando el dibujo de este modo. Me va quedando el dibujo de este modo. Sigo recortando, sacando lo que no es parte de la pieza. ¿Qué tengo por aquí? Tengo un orificio, un orificio más pequeño, un diámetro más pequeño que es pasante, y aquí se va a bocardar, que es como ensanchar hasta una profundidad de media pulgada, según lo que nos especifica. Voy a dibujar esa circunferencia. De aquí para adelante simplemente generar la circunferencia. ¿A qué distancia tenemos? Centrado sobre este eje, por un lado, y desde este vértice hacia este lado, que es el centro de la circunferencia, es 1 pulgada con 3/16. 1 pulgada con 3/16, 3 dividido entre 16 me da 0,1875 más 1 pulgada, son 1,18 pulgadas. Lo voy a llevar a centímetros, 2,54 lo multiplico, son 3,01.
multiplicado por 1.5 le va a dar como 4,5 a ustedes para su dibujo a escala. Y desde aquí hago esa marca. Hago esta marca, que este va a ser el centro de la circunferencia que me va a tocar dibujar. Voy a dibujarlo como segmentado, como una línea auxiliar. Viene siendo una línea auxiliar, la voy a cortar aquí afuera para que se sepa que se está haciendo. Voy a cortar aquí. Lo único que estoy haciendo es una línea auxiliar. ¿A qué medida? ¿Cuál es la medida? Son 1,316, una pulgada con 3/16, una parte entera y parte de fracción, parte de quebrado. Una pulgada con 3/16, que viene desde aquí hasta aquí. Y por este otro lado, directamente hacia el eje, que es 1,316 también, que es la mitad de esta parte. Y voy a trazar que este es nuestro eje de simetría. Voy a trazar como línea auxiliar hacia este lado. ¿Cuánto mide? Esta parte lo voy a hacer con un color verde para que nos quede más resaltado. Vale decir que desde aquí hasta aquí tengo una medida de 1 pulgada con 3/16. 1 pulgada con 3/16. Es lo que nos mide esta parte. Y sobre esta intersección voy a dibujar una circunferencia en perspectiva isométrica que tiene una parte más grande que mide 1,5 pulgadas por una profundidad de media pulgada, y en la parte central va un hueco pasante de una medida de 13/16. Son 3 dibujos de circunferencia que necesito hacer para este punto. Procedemos a hacer primero la circunferencia más grande, que es 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas es lo mismo que decir 1.5 por 2,54. Son 3,81 centímetros. Por la escala que estamos trabajando, 1.5, se tendría que tener un diámetro de 5,71 aquí, un diámetro de 5,71, pero se acota como 1,5 pulgadas. Tengo 3. Aquí. Y para poder realizar el trazo de la circunferencia, dijimos que aquí nos auxiliamos nosotros con lo que son inscribir esa circunferencia dentro de un cuadrado, que es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Si marco el diámetro, que son 1,5 pulgadas, que son justamente esas marquitas. Inscribo esa circunferencia dentro de un cuadrado necesariamente para poder dibujar.
lo tengo que insertar esa circunferencia dentro de un cuadrado que por la perspectiva isométrica se va a apreciar como si fuese un rombo. ¿Cuánto mide esta parte? Lo voy a cortar aquí de forma auxiliar. Lo voy a cortar aquí de forma auxiliar, simplemente para mostrar que esta partecita debe medir, tiene un diámetro de 1 pulgada y media, vale decir 1.5 pulgadas. Aquí dibujo la circunferencia. ¿Cómo es el procedimiento para hacer la circunferencia? Para este caso lo vamos a hacer paso a paso. Solamente para este caso lo vamos a hacer paso a paso. Desde los vértices de mayor abertura 90, trazo diagonales a los puntos medios, diagonales a los puntos medios, me traslado al otro vértice, trazo diagonales a los puntos medios y lo propio para este lado. Después me apoyo con compás aquí y me apoyo con compás aquí, y también para los diámetros, los radios chicos, me apoyaré en estas intersecciones. Y procedemos con un compás a generar esta circunferencia. Vale decir, me apoyo en este punto y voy a trazar esa circunferencia, cambio de apoyo de compás y con la misma abertura trazo el otro segmento de circunferencia, reduzco el diámetro a este tamaño y trazaré este segmento de circunferencia. Me traslado el compás a este punto y trazaré el otro segmento de la circunferencia. Fíjense, en esta circunferencia lo que tenemos es la parte superior, que tiene un diámetro de 1 pulgada y 3 octavos. Pero me dicen que esta circunferencia es como un abocardado que se le hace, es como un ensanche en la parte superior hasta una profundidad solamente de media pulgada. Entonces vuelvo a trazar, vuelvo a generar la otra circunferencia que va a corresponder a esa profundidad. Vale decir que desde esta parte superior, voy a bajar, voy a replicar ese dibujo. Lo voy a hacer con otro color para no confundir. Lo voy a hacer con un color verde para no confundir, que contraste. ¿Cuánto voy a bajarme? Voy a bajarme desde este punto. Todo este rectángulo, perdón, todo este cuadrado que hemos hecho lo voy a dibujar media pulgada abajo. ¿Cuánto es media pulgada abajo? En forma decimal es 0,5 por 2,54, en centímetros son 1,27 por 1,5, que es la escala. Ustedes tendrían que bajar desde aquí hasta aquí 1,9 medida en su regla, pero que se llama media pulgada. Voy a ubicarme esa media pulgada abajo. Lo que voy a hacer, para que no confunda la visual, toda esta parte de aquí la voy a bajar la media pulgada. Toda esa parte la voy a bajar la media pulgada. Vale decir que voy a dibujar sobre este nivel media pulgada. Voy a dibujar sobre este nivel. Lo mismo
Aquí voy a bajarme media pulgada y vendría siendo esta parte, lo voy a dibujar como segmentado porque no se ve en una línea solamente auxiliar. Este trazo en verde es netamente auxiliar. Fíjense, este plano de la superficie, lo único que he hecho ha sido bajar una altura igual a media pulgada, que voy a cortar por aquí afuera. Este es un plano que se está dibujando simplemente a media pulgada más hacia abajo. Es la misma dimensión que tenemos aquí. Toda esta superficie, que esta superficie, dijimos, desde aquí hasta aquí, tiene una dimensión, me fijo ahora, tiene una dimensión que es igual a 2 enteros con 13/16. Lo voy a cortar aquí, esta parte, voy a cortar en esta parte, y esta parte tiene 2 pulgadas con 13/16 pulgadas. Esta medida desde aquí hasta aquí, y por este otro lado son las 2 pulgadas con 6/16. Sobre este plano en color verde voy a hacer el mismo trazo, vale decir, voy a ubicar no me da el instrumento, voy a ubicar los puntos medios, vale decir, desde este punto a este punto son 1.13, y de este punto a este punto también la misma medida, y voy a trazar una línea auxiliar. ¿Qué voy a hacer? Esta misma línea segmentada que tenía aquí se replica con este trazo que está en verde. Y esta misma línea que estaba a 1 con 3/16 se nos replica para esta parte de aquí. Por favor, ubiquémonos aquí. Tenemos este rectángulo que viene siendo el mismo de la superficie, y sobre este rectángulo estoy trazando el eje en este sentido, que viene siendo este mismo, pero bajado a media pulgada, viene siendo este. Y desde este punto a este punto hay una medida de 1,3/16, vale decir, desde aquí hasta aquí tengo esta misma medida. Es como que este punto simplemente baja media pulgada, y sobre esta intersección dibujo el diámetro, que es 1,5 pulgadas. Voy a tener que es 1.5 de pulgada. Ese 1.5 de pulgada, dijimos, lo llevamos a centímetros por 2,54, son 3,8 por la escala, por 1.5 son 5,71, pero se llama 1,5 pulgadas cuando acotamos.
y sobre esto voy a trazar el cuadrado que contiene la circunferencia. Ese cuadrado cuyo diámetro es 1,5 pulgadas es el que me ayuda a poder dibujar la circunferencia. En el procedimiento necesariamente lo precisamos el cuadrado. Sin ese cuadrado no podríamos generar nuestra circunferencia. Fíjense, tengo este cuadrado que en este caso lo estoy haciendo en verde. Este cuadrado que en este caso lo estoy haciendo en verde. Y sobre ese cuadrado hago la misma operación que hicimos hace rato. Hago la misma operación que hicimos hace rato. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hago marcas a los puntos medios, trazo las diagonales, desde los vértices mayor ángulo 90, trazo estas diagonales, me traslado a este punto, trazo las diagonales, me traslado a este punto, trazo las diagonales y dibujo los segmentos de circunferencia, que es una réplica de esta que está en color azul, pero en un nivel de media pulgada más abajo. ¿Qué parte va a ser visible? Solamente dibujo la parte que no va a ser obstruida por el orificio del lado superior, vale decir, desde este punto a este punto es totalmente visible. Tenemos este trazo. Este segmento de circunferencia que me tocaría desde este punto hasta este punto no va a ser una línea visible, sería una línea oculta, no la voy a dibujar. Este trazo desde este punto a este punto, ¿por qué? Porque cuando yo observe en la perspectiva isométrica, esta circunferencia que está en el lado superior, que está en la cara superior, me va a delimitar lo visible. Lo visible va a ser solamente desde este punto hasta este punto, más lo que continúa para este lado no va a quedar como visible, va a quedar como línea oculta. Para no cargar el dibujo con muchas líneas segmentadas, voy a obviar este dibujo, este trazo que tengo de este punto a este punto. Entonces me falta un segmento de circunferencia aquí y un segmento de circunferencia. Me ubico en este cruce, en este vértice, reduzco el radio chico, y voy a hacer un trazo. Me correspondería hacer desde aquí hasta este punto, pero solo lo visible es hasta aquí, y este segmento que tenemos aquí es no visible, por lo tanto no lo voy a dibujar. Solamente voy a dibujar lo visible, que sería desde este punto a este punto. Fíjense, este trazo cortito, desde ahí hasta ahí. Lo que continúa, que sería desde aquí así en forma segmentada hasta llegar a este punto, no lo voy a dibujar este trazo porque ya queda cortado con la circunferencia, queda como no visible, por lo tanto lo voy a eliminar para no cargar mucho el dibujo y lo voy a dejar ahí. Me traslado a este punto y en este punto dibujo el otro sectorcito que me queda como visible, que viene siendo este segmento. Este es el diámetro grande, este es el diámetro que tiene 1,5 pulgadas. Y me dice que además dentro de esto hay un orificio más chico que es pasante, que tiene una medida taladrar a 13,16. 13 dividido entre 16
me va a dar en decimales 0,8125 pulgadas por 254, son 2,06 centímetros. Lo llevan ustedes a la escala y le va a dar como 3 centímetros de diámetro. ¿Dónde voy a dibujar eso? Me falta ahí dibujar una circunferencia que lo voy a hacer en otro color, sobre cuál va a ser el que vamos a trabajar. Estamos nosotros centrándonos sobre este eje. Fíjense que tenemos nosotros este eje, que lo voy a repasar en otro color para que se vea. Tenemos este eje de aquí y tenemos este eje de aquí, que viene siendo un plano que está a media pulgada por debajo de la superficie. Estoy trabajando sobre este plano. Este es mi eje para este lado y este es mi eje para este lado, hablando de este plano que está media pulgada abajo. Como punto central en esta intersección voy a dibujar una circunferencia en perspectiva isométrica que tenga un diámetro de 13,16. Un diámetro de 13,16. Y a esa medida voy a dibujarle, el cuadrado que encierra la circunferencia para proceder a dibujar circunferencias en isométrico. Vale decir que aquí voy a tener este cuadrado para dibujar el orificio que tiene menor diámetro. Bien, tenemos esa situación. Sobre este cuadrado que tiene un diámetro de 13/16, que es lo que vamos a taladrar, dentro de este cuadrado voy a dibujar una circunferencia que una parte será visible y otra parte seguramente no. ¿Qué dice el procedimiento para dibujar circunferencia? Trazo este punto y ubico este punto de vértice mayor a 90 y trazo las diagonales hacia dónde, hacia los puntos medios. Al lado contrario me traslado aquí y hago estos trazos. Me traslado aquí y hago estos trazos. Fíjense, desde aquí voy a trazar con el compás, con la ayuda del compás, el diámetro mayor. Mi compás solo tiene el color azul, así que voy a seguir con el color azul. Apoyo el compás en este punto, hago la abertura hasta este vértice que hasta esta intersección y realizaré un trazo de este punto hasta este punto. Fíjense, esta parte es visible. Este es lo que me delimita lo visible. Esta circunferencia me delimita que se ve. Del mismo diámetro de circunferencia que está más abajo a media pulgada, lo visible es solo esto que está en azul. Y más a ese mismo nivel, pero más estrecho, más chico el diámetro, vale decir que desde este diámetro se entra hasta aquí, voy a tener esta otra circunferencia, donde lo visible es solamente desde ahí hasta ahí, y en este sector lo visible va a ser desde este punto hasta este punto. Fíjense,
Estoy haciendo este trazo desde este punto hasta este punto solamente. Me traslado con el compás a esta otra intersección, y lo visible voy a tener desde este punto solamente hasta ahí. Lo que continúa del trazo de la circunferencia no lo dibujo porque viene siendo ya cortado por este diámetro mayor. Entonces tengo el diámetro mayor, que es de 1,5 pulgadas, que es este de aquí, y tengo el diámetro más chico, que es de una medida que tiene un diámetro de 13 sobre 16 pulgadas. Hasta aquí tengo la circunferencia de este sector. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos en esta parte, que lo voy a resaltar con color negro. Desde este punto a este punto voy a resaltar. Desde este punto a este punto voy a resaltar. Tenemos nosotros en este sector una parte curva que tiene un diámetro un radio de 15 sobre 16, pero ubicado ¿dónde? Ubicado nosotros como punto fijo. Nos vamos a ubicar, vamos a prolongar esta línea, que es el eje de esta medida. La mitad viene siendo 1,316. Voy a prolongar esta línea. Fíjense, esta línea es la mitad para allá y la mitad para aquí. Voy a ubicar el punto de giro, el punto del radio, que desde este punto voy a medir, ¿cuánto? Voy a medir 1,316, que viene siendo este punto, y de aquí voy a medir 2,1 sobre 16 hasta este punto. Vale decir, 1 dividido entre 16 me da 0,0625, a eso le agrego la parte entera, que son 2 pulgadas, son 2,06 pulgadas desde este punto hasta ubicar este otro punto de aquí. 2,016 voy a llevar a centímetros por 2,54, son 5,23 centímetros desde aquí hasta este punto, pero por la escala que estamos trabajando debe verse como de 7,85, desde aquí hasta aquí 7,85. Entonces voy a trazar esa medida. Vale decir, si yo acoto, continúo esta acotación. Desde aquí hasta aquí mide 2 pulgadas con 1 sobre 16 pulgadas, de este punto a este punto. Y ubico este punto de aquí. De ahí me dice que voy a dibujar un segmento de circunferencia que mide 15 sobre 16 de radio. 15 sobre 16, que tiene un radio de 15 sobre 16 en pulgadas. Eso en forma decimal es 0,937. 0,937. Desde este punto a este punto tenemos una medida de 2,0
2 más un 16 de pulgada, estamos hablando de la parte superior. Este punto será el apoyo para el compás para hacer un trazo de una circunferencia que tiene un radio de 15 sobre 16 pulgadas, que ese trazo cortará a este sector desde este punto hasta este punto aproximadamente. Se le sacará una parte a este segmento. Lo mismo se procederá a hacer a este nivel que es desde la base a media pulgada hacia arriba. Trabajemos en esta parte primero. 15 sobre 16 en forma decimal es igual a 15 dividido entre 16, 0,9397,5 de pulgada, forma decimal. Si ese es el radio, para saber el diámetro lo multiplicamos por 2, es igual a 1,875 en pulgadas. Para llevarlo a centímetros por 2,54 son 4,76 centímetros el diámetro que va a tener. Para trabajar en la escala que tenemos nosotros, 1,5, se tendría que ver como 7,14 el diámetro. 4,7 19 centímetros. 4,7, estamos hablando de 2. Vale decir, hago una marquita aquí y hago una marca. Aquí lo propio en este punto voy a trazar un diámetro de 4,76, por la escala dijimos que se va a 1,5. Y aquí inscribo el cuadrado para poder dibujar la circunferencia. El cuadrado que contiene la circunferencia tendrá más o menos esta medida. Esta medida estoy dibujando el cuadrado que contiene la circunferencia. Este es el cuadrado que contiene la circunferencia. Desde aquí hasta aquí, a ese punto y a ese punto aquí dibujaré la circunferencia. Desde este sector solamente, que es lo que me intersecta con esta línea negra. Esa línea negra la voy a resaltar. Esta línea, el trazo negro, lo voy a resaltar a Para dibujar circunferencia en el isométrico dijimos que trazamos líneas diagonales. Vale decir que desde aquí hasta aquí trazo una línea diagonal, me traslado al lado contrario, trazo una línea diagonal y lo mismo trazo otra línea en diagonal, y desde ahí voy a dibujar con el compás la circunferencia. Me apoyo
para este punto, me apoyo para este punto y con la abertura del radio grande voy a trazar un segmento de circunferencia. No necesito desde este punto a este punto porque simplemente quiero ubicar lo que corta este vértice, vale decir que desde aquí hasta aquí no lo necesito, voy a trazar simplemente desde este punto, trazo, hasta dónde, voy trazando solamente hasta esta ubicación, voy a repetirlo el trazo. Me salió un trazo muy largo, no debería venir hasta aquí. Aparte no va. Ubico de nuevo el compás, dijimos que este tramo desde aquí, el tramo inicial que tenemos hasta aquí no se necesita. Solamente voy con este trazo de aquí. Solamente desde la línea negra hacia adentro. El trazo largo tendría que venir desde este punto a este punto. Si traslado el compás desde aquí hasta aquí y trazar desde este punto a este punto no tiene sentido porque no estoy dibujando nada aquí afuera, ya quedó fuera del dibujo. Entonces me falta un trazo desde este punto donde corta esta línea, reduzco el radio para el trazo más chico, saco medida cuál es el radio 2, el radio chico, y trazaré desde este punto, por aquí arriba, desde este punto, no hasta llegar aquí porque no lo necesito, simplemente hasta donde me corta esta línea. Lo vamos a hacer así, trazo desde este punto y hasta donde corta la línea que está en color negro, vale decir que este segmento que se saca curvo viene siendo desde aquí hasta aquí y desde aquí va con otro diámetro, pero con otro radio en lo que es el trazo de la circunferencia. Esto mismo lo voy a repetir a este nivel de aquí abajo. Voy haciendo una pausa en esta parte del dibujo. Si se dan cuenta, lo que se hace más trabajoso es justamente el trabajo con circunferencia. Si se fijan, el volumen con las dimensiones máximas no tiene mayor complicación. En el trazo de la primera circunferencia creo que no hay problema. Suele ser más clara la idea, la figura de trazar la primera circunferencia. Ya cuando se necesita trazar la misma circunferencia pero a un nivel más abajo, como en este caso fue media pulgada más abajo, y solo se dibuja la parte que se visualiza, que viene siendo este segmento de circunferencia. Lo mismo para el otro diámetro más chiquitito, solamente se aprecia este segmento. Lo demás no es necesario dibujarlo porque además de que se haría más confuso, menos claro el dibujo. Lo mismo en esta parte, hay este segmento de circunferencia que va hasta abajo. Esa parte vamos a continuarla la siguiente clase para terminar este isométrico, por favor. De esta parte, este segmento de la circunferencia baja. En este sector hay unos detalles más todavía. La siguiente clase vamos a continuar y además del isométrico nos falta lo que es la vista seccional lateral derecha, creo, la que pide, o la frontal, no recuerdo, la vamos a hacer. De todos modos, el tiempo que queda de clase, yo le voy a dejar esta pantalla ahí para que se visualice, para que vayan realizando su dibujo hasta esta parte. No sé si hay dudas con el dibujo hasta esta parte, por favor me comentan si alguna parte no se puede dibujar, no se entiende o queda todo claro. Ingeniero, disculpe, ¿cuál es la medida de la parte de arriba donde está 2 pulgadas, 13, 16 AO? ¿Cómo es? ¿O cuál es la medida? Sí, es esa medida, es la que venía en el isométrico partido, 2 pulgadas con 13, 16 avos. Similar a lo que hicimos la anterior clase, dividimos 13 entre 16 y a eso le sumamos 2. Y ahí nos va a dar, lo vamos a hacer el cálculo, ahí nos va a dar en forma decimal pero en pulgadas. Divido 13
sobre 16 me da en fracciones ese 13 sobre 16, lo llevo a decimales, 0,8125. A eso le sumo las 2 pulgadas enteras y voy a tener una medida de 2,8125. Esta parte desde aquí hasta este punto, que está anotado como 2,1316, es lo mismo que tener 2,8125 pulgadas. Ya habíamos visto que ese 2,8125 pulgadas lo llevamos a milímetros multiplicando por 25,4, que es la equivalencia, y esa medida que nos salga lo multiplicamos por 1,5 para dibujar a escala. Pero no sé si es esa la duda. Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Entonces, por favor, lo que quede, el tiempo restante que quede de clase, vamos completándolo su dibujo hasta ahí para que no quede muy confusa el dibujo después. Pasa que falta todavía varios trazos más que hacer y se va haciendo muy cargado el dibujo y cada vez menos claro. Entonces vamos avanzándole su dibujo ahí. No sé si hay alguna otra duda. Yo lo voy a dejar de todos modos esta pantalla ahí unos 5 minutos más. Quien ya tenga dibujado hasta esta parte y guste retirarse de la reunión, no hay problema. Ahí vamos a quedar por hoy y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Bien, si no hay dudas, gracias jóvenes, hasta luego.